¡Epa! Hola a todos, aquí Manuel Egue en un nuevo video, chicos, y sean bienvenidos a uno más de Mutants Genetic Gladiator. Aparte de eso, ¿cómo han estado? Espero que de lo mejor, de lo besto, de lo más OP que puedan estar, amigos, como se los digo siempre, y que sea así. Porque miren, chicos, hoy toca ese video que hacemos de vez en cuando, ese video que hacemos cada 2 meses. Manu, ¿cuál es? Pues el top 10 de los mejores mutantes que dominan el meta actualmente en Mutant Genetic Gladiator, chicos. Aquellos que son los 10 mejores mutantes que, bueno, 10 mutantes que deberías de tener sí o sí en tu cuenta, 10 mutantes que dominan tanto por estadística como para combatir a los mejores mutantes del videojuego, entre otras cositas. Y obviamente un poquito más allá de ese top 10, porque hacemos de vez en cuando algunas menciones honoríficas. Este top debería de tocar en febrero, pero lo he hecho algunos días antes porque, como ya saben, hace unos cuantos días llegaron nuevos cambios de balances y bueno, ustedes me han estado comentando un montón: Manu, el nuevo top 10 mejores mutantes, y yo ya voy, así que bueno, chicos, antes de empezar con este video, los invito a ver el video donde explico todos los cambios de balance, donde explico las mejoras, los cambios, las modificaciones que le han hecho a 46 mutantes en total. Y bueno, que la verdad fue un cambio de balances bastante grande, de los más grandes que ha habido en la historia del juego, en cuanto a no a cantidad de mutantes, sino a alguna que otra modificación extrema a ciertos mutantes. Así que, chicos, la verdad, disculpen la larga intro, la verdad, no olviden dejar desde ya su poderoso like, chicos, y no olviden suscribirse para que no se pierdan de estos videos, porque lo más probable es que, bueno, tal vez en febrero, a finales o ya para marzo, actualicemos este top. Así que, bueno, chicos, empecemos desde ya, chicos. La verdad, disculpen la demora, así que, ok. Puesto número 10, chicos. Como ya saben, en el puesto número 10 yo estoy acostumbrado a poner 2, 3 mutantes, pero esta vez voy a poner a 4 mutantes porque, bueno, hace falta probar un poco más el meta, pero al 95% ya les puedo decir que estas pueden ser las posiciones, así que simplemente falta confirmar ese 5%. Así que, ok, en el último lugar de este top 10, la verdad tenemos a un mutante que por poco desaparece de los 10 mejores, y estamos hablando de la pesadilla viviente. La verdad se queda en este lugar porque todavía sigue teniendo una utilidad muy buena, ya saben, por el tema del ataque múltiple, el ataque individual, pero ha bajado muchos puestos debido a que, ya saben, desde que el año pasado le mejoraron la vida al Zeus, este meta en cuanto al Breakmaster es imposible usarla, el asteroide ahora lo han mejorado, la salida del peregrino, la salida del Black Ice, sinceramente, ya por tema de utilidad completa de ella ha desaparecido bastante, y por eso yo creo que hasta se puede quedar fuera, pero le doy este último lugar en el puesto número 10, claro, compartido con otros 3 mutantes. Así que en ese mismo puesto número 10, chicos, tenemos nada más y nada menos que, por fin, al parecer puede que haya entrado, por fin, el Dimension, chicos. Obviamente es un mutante que hace un par de años estaba dentro de este top, pero claramente el meta cambió, pero volvemos a ver la presencia del Dimension. ¿Por qué? Pues porque claramente ahora en el meta actual es más rápido que el Azimuth, un mutante que ahora puede revivir para enfrentarse a esos asteroides Stal, el peregrino, incluso de vez en cuando el Break, y claramente cualquier mutante que sea inferior en velocidad a él, incluso contra el Black Ice, obviamente armado correctamente. Un mutante que un poco subestimado, y la verdad es muy pero que muy bueno, y lo han ido mejorando poco a poco, así que tener un Dimension claramente va a ser importante también en este meta. Seguimos en el mismo lugar número 10, chicos, y miren esta sorpresa del puesto número 10, chicos, nada más y nada menos que el Azimuth, chicos. Sí, de estar hace simplemente unos días como el segundo mejor mutante del videojuego en el tema de utilidad, madre mía, chicos, aquí lo vemos en el puesto número 10. Claramente ya saben el por qué, ¿no? Porque lo nerfearon en el último cambio de balances, el de la semana pasada, ¿no? Y le bajaron pues esa velocidad, ¿no? De 9.09, ¿no? 9.09 puntos a 8.33, lo cual ya hace que no importa qué Breakmaster veas en el equipo rival,
no le vas a poder doblegar, que era algo sumamente importante. Y claro, lo han hecho más de papel, le han quitado más vida y madre mía que le quitaron sus 200 puntos de vida en platino. Pero el principal problema fue la velocidad. ¿Pero por qué sigue aquí? Porque todavía su múltiple sigue siendo una locura total. Y bueno, si de vez en cuando te sale un crítico, claramente es una victoria 100%, tanto por el escudo como por el daño. Pero ahora es cada vez más que nunca vulnerable a ese tema de mutantes de que ya no puedan doblegarle y a respuesta. Y bueno, un mutante que siempre ha estado en ese puesto número 10, porque la verdad, siempre que amerita la situación puede ser a la vez un mutante perfecto de tanque o un mutante perfecto para ciertas situaciones, pues nada más y nada menos que... ¡Ey, no lo encuentro! Cabloide, chicos. La verdad, Cabloide lleva rato que se pertenece a este puesto número 10 porque sinceramente es el mejor tanque cyber del videojuego y la verdad... te ayuda mucho contra veloces, contra intermedios. A veces se queda corto de daño, por lo cual a veces esta combinación se queda corta y a veces hay que añadirle otro de Forta, pero a veces esta combinación puede servir. Tal vez en este meta destaque más con aumentarle el daño, así que ya veremos, pero Cabloide claramente es sumamente importante en muchas, pero que muchas estrategias para enfrentar el meta actual. Así que, madre mía, puesto número 10, bastante largo, que la verdad yo creo que fácilmente se podía recortar sacando a esa pesadilla viviente, porque la verdad el meta no está para ella, pero claro, es que la utilidad del PvP que se le puede dar todavía sigue siendo muy bestial, así que por eso no la he sacado con totalidad. Así que, ok, chicos, puesto número 9, que creo que en el anterior top estaba en ese puesto. Gar Zombie Soberano, chicos, el mejor necro del videojuego actualmente, el mutante con más vida del videojuego, sigue perteneciendo a este lugar porque claramente lo que tanquea es una barbaridad y lo que te puede ayudar a remontar partidas es una locura. Y más ahora que los galácticos están formando parte del meta, ¿no? Con ese peregrino, con ese asteroide gestal, claramente el cabloide perfectos que pueden contener. Aún así se puede quedar un poco corto, pero como tiene tantas combinaciones es una locura. Aunque ahorita la combinación de respuesta puede que haya quedado descartada por un mutante que ya veremos al final del video, pero... con las combinaciones de Forta y como lo he dicho también con combinaciones de respuesta, es una bestialidad el Gar Zombie Soberano para counterar galácticos, cybers e incluso hasta zoomorfos, como lo hemos visto en el metita. Así que Gar Zombie se queda con este lugar. Puesto número 8, chicos, que ha vuelto a revivir algo, nada más y nada menos que el Capitán Barba Negra. Desde que salió, pues claramente ha formado parte de los 10 mejores mutantes del videojuego y ahora lo sigue siendo. Y más ahora que en el último cambio de balances le han devuelto la respuesta que él tenía anteriormente a un 40% de respuesta. Y eso no es todo, también le aumentaron el daño y también el daño múltiple. Ahora posee el tercer mayor ataque múltiple del juego. Del ataque individual pues creo que se sitúa en el top 10 y claro, más daño y otra vez el porcentaje antiguo de respuesta. Ahora este mutante tiene más respuesta incluso desde cuando salió, así que mutante muy pero que muy importante también. Pero claro, lo que pasa es que ahorita el Breakmaster lo opaca demasiado, pero ya les digo yo que cuando se encuentran a esta bestia, la cantidad de respuesta, si te equivocas de mutante que vas a recibir, no va a ser nada normal. Lo de la respuesta de este mutante no tiene sentido actualmente. Seguimos escalando, chicos, y puesto número 7. Que ojo, un puesto número 7 que a la vez puede ser puesto número 6 y viceversa. Porque la verdad, son dos mutantes increíbles que siguen siendo de los mejores, pero... ya verán por qué la diferencia. Puesto número 7, chicos, creo que es más que obvio el Archivista Eterno, el mejor mítico del videojuego por los últimos años. Bueno, en realidad desde que salió este mutante. Y bueno, no les digo más nada porque creo que ya lo conocen, ¿no? Uno de los mutantes que para esa velocidad tiene una vida increíble, tiene un daño individual aceptable, un daño múltiple bueno, una habilidad que la verdad le ayuda bastante y con la combinación correcta pues destroza lo que sea, más que todo a los mutantes veloces, a los intermedios, esos galácticos molestos, cualquier cyber, cualquier zoomorfo. La verdad, un mutante que con esta combinación countera casi cualquier cosa mientras esté fortalecido. La verdad, muchos ya conocerán lo que puede llegar a ser este Archivista Eterno, así que pues no lo especifico más, ¿no? No lo especifico más. Puesto número 6, chicos, escalando
escalando, y más ahora que en este último cambio de balances lo han tocado. La Llama Sensei, chicos, una locura lo de la Llama Sensei. No escala más lugares porque simplemente ya saben que se puede quedar corto en algunas cosas con el tema de la vida, pero ahora con el último cambio de balances que le han mejorado más la velocidad, que lo ha hecho un poco más free to play, y que para rematar todavía le aumentaran 5% más de respuesta sumado al daño que tiene. Lo de la Llama Sensei ahora es una locura. O sea, disculpan que lo repita, pero me vuelvo dementio con la Llama Sensei, con el último cambio de balance que le hicieron. Y la verdad, el mejor zoomorfo del videojuego, el mejor anti-sable del videojuego, y ahora fortalecido, bueno, te counterea a los propios zoomorfos galácticos, míticos que no podía combatir antes, como el archivista eterno, ahora te lo counterea también, ¿no? Obviamente su genética la hace counter, pero complicadísimo. Hasta Cybers, que si no se echan un escudo correctamente también le puedes dar la vuelta. La verdad, lo de la Llama Sensei, de los mejores counter actualmente, y más para ese Breakmaster, ¿no? Súper famoso. Y nada, chicos, la verdad, Llama Sensei, que pronto tendrán un videito porque ese pequeño buff que le hicieron en la velocidad y en el Forta es muchísimo, es muchísimo. Ok, seguimos avanzando de puesto número 5, que ojo, este puesto también fácilmente puede ser intercambiado con el sexto, con el quinto. La verdad, estos tres lugares fácilmente pueden irse como que alternando, ¿no? Pero claramente vamos a dejarlo acá porque sigue teniendo una locura y porque se ha salvado del último nerf. Y estamos hablando del Zeus, chicos. Claramente Zeus, el segundo mejor jefe de reactor del videojuego, el segundo mejor, bueno, el tercer mejor galáctico actualmente y ahora mismo, chicos. Una locura lo del Zeus, que bueno, ya saben que se confirmó que para el próximo cambio de balances lo van a nerfear sí o sí, pero no sabemos si le van a disminuir algo. Ya saben que se confirmó que le iban a disminuir velocidad y fortalecimiento. Pero bueno, chicos, resumen rápido de Zeus. La verdad, lo que sigue pegando para su velocidad es una locura, lo que sigue duplicando, lo que sigue triplicando, obviamente con poca diferencia de Evo full daño, one-shotea llamas, Azimuths, el Black Ice, todo, doblegar archivista, doblegar Brainmaster, y eso que mientras más turnos tenga, claramente es un daño que te hace muy, pero que muy brutal. Obviamente lo digo de forma genérica porque si hablamos de valor por el meta actual, fácilmente, como lo he dicho, Llama Sensei podría tomar el quinto lugar del Zeus, pero lo he dicho, pueden ir variando simplemente porque siempre depende de lo que te enfrentes, pero de manera general, lo que te hace el Zeus por turnos es una demencia total. Aunque cada vez va desapareciendo en el meta porque como lo han visto en el cambio de balances, han estado desapareciendo veloces y están reinando ahora los intermediarios. Y cuando un meta se vuelve de intermedios, tristemente Zeus desaparece, así que ya en las siguientes semanas fácilmente pues se podrá degradar en esos lugares, pero por ahora que se está acoplando fácilmente todavía sigue por uso estando acá. Y bueno, chicos, la enorme sorpresa, un mutante relativamente nuevo, chicos, que escala a este cuarto puesto. Black Ice, chicos, sí, este mutantito que nadie tenía esperanza en él, que es literal un motor flotante, pues escala a este cuarto lugar. Manu, ¿por qué tan arriba? Porque sencillamente lo que pega este mutante para su velocidad, bro, lo repito, no tiene nombre. Es un mutante que ya le hemos hecho video, chicos. La verdad, pega demasiado este mutante. Tiene una vida muy, pero que muy aceptable. Y su respuesta, que creíamos que le iba a perjudicar, en realidad le ayuda bastante. Claro que si tuviera otra habilidad, literal fuera hasta el segundo mejor mutante del videojuego, pero es lo que tenemos. Actualmente un mutante que le hace mucho counter a Breakmaster, principalmente. Lo único malo es que depende de un orbe muy caro. O sea, si quieres doblegar a un Breakmaster de level 5 de velocidad, necesitas level 5 en Black Ice, level 4 para doblegar a level 4, pero un mutante que le hace un daño increíble a los Breakmaster, tiene el gen mítico para hacerle counter al asteroide, al peregrino, casi one-shotea Llama Sensei o la one-shotea si no tienen orbes de vida, va bien contra Barba Negra, va bien contra Archivista porque le doblega y le quita más de la mitad de la vida de parar. No, o sea, es una bestialidad lo del Black Ice. Actualmente, ya les digo que es el mejor cyber del videojuego actualmente y el mejor veloz, no, quitando al Zeus, no. Cuando ya nerfen al Zeus, definitivamente el Black Ice, yo creo que ya tiene el puesto, porque claramente si está arriba del Zeus es porque lo tiene, sino que, la verdad, chicos, Black Ice, un mutante muy, pero que muy bestial, así que
La verdad, ya saben que ya les hemos hecho videitos y pueden verlo en acción, pero ya con el meta actual. Imagínate si le hubieran dado otra habilidad. ¡Bof! Nada, tremendo, tremendo, tremendo lo del Black Ice, chicos. Muy, pero que muy útil y buenardo y roto en este meta. Chicos, ahora vamos al top 3, ¿no? Ya los 3 mejores mutantes, los 3 reyes de este meta, que yo creo que ya medio los pueden ir adivinando sin problemas, creo yo. Chicos, puesto número 3. Nada más y nada menos que otro mutante relativamente nuevo, ¿no? Que de hecho salió antes del Black Ice. Sí, chicos, Peregrino Espacial. Este mutante peregrinesco que está rotísimo, chicos. O sea, de forma general es un mutante ultra fuerte, pero cuando se fortalece es el mejor mutante del videojuego. O sea, cuando se fortalece es el mejor mutante del videojuego, chicos, porque Peregrino, sumado a esa velocidad de intermedio casi veloz, una vida más que fuerte, y el tema de su daño múltiple es lo más potente. Y claro, ni hablemos de su fortalecimiento, que es aproximadamente de forma base, ¿no? Ese 30% de forta que obtiene ese mutante, y con las combinaciones correctas pueden ser muy molesto, o incluso literal poder ganarle a todo lo que se encuentren en el PP, chicos. El segundo mejor galáctico del videojuego, que como lo he dicho fácilmente puede competir como el primer lugar, pero debido a que el que ha mantenido el primer lugar lo han mejorado, pues claramente el Peregrino se queda como el segundo mejor galáctico y ahora mismo el tercer mejor mutante del videojuego, que claramente facilito puede tener counters, pero debido a su fortalecimiento casi cada counter puede desaparecer en un instante si te descuida. La verdad, mutante demasiado ultra fuerte. Creo que no hay ningún tipo de dudas. Vamos al puesto número 2 y nos quedamos aquí mismo con los galácticos, chicos. Aquí mismo con los galácticos. Y bueno, la verdad, no me alargo porque justo ayer les he hecho video. Asteroide Gestal, chicos. Asteroide Gestal, como siempre lo ha sido, el mejor galáctico del videojuego, y anteriormente era el tercer mejor mutante del videojuego. Pero claro, han nerfeado a la Cimod y de hecho lo han mejorado al mismo, chicos. Les recuerdo que en este último cambio de balances le subieron 400 puntos de vida y la absorción de vida de un 23% a un 40%. Ahora lo que se cura este mutante puede ser capaz de remontar partidas curándose totalmente, más vida para más aguante y enfrentarse al meta actual y volverse pues una verdadera molestia, que ya de por sí lo era. La verdad, cambio innecesario, pero que la verdad le ha caído pues más fantástico que nunca. Así que no les digo más porque justo ayer les subí un video jugando con él con su nuevo cambio de balances y la verdad, muy pero que muy brutal ha quedado este Asteroide Gestal, que ahora mismo el segundo mejor mutante del videojuego. Y bueno, chicos, puesto número 1, que bueno, los voy a aburrir, pero vamos a ser súper rápidos. Breakmaster, ¿no? Breakmaster, el mutante que ahorita pues yo creo que todo el mundo lo está viendo. Ya saben que la situación actual del videojuego con el tema de los hacks técnicamente hacen que todo el mundo tenga de defensa pues al mejor mutante del videojuego, que es nada más y nada menos que el Breakmaster, ¿no? Un mutante que con 5 de velocidad tiene una vida fantástica, el segundo mayor ataque individual del videojuego, el mayor múltiple del videojuego, una habilidad de respuesta, la verdad, bastante, pero que bastante aceptable. Ya me imagino si se lo hubieran puesto rota literal, sería injugable el videojuego. Pero bueno, chicos, creo que ya no hay más nada que definir de Breakmaster. Es lo último que hemos visto desde que salió, porque claramente lo amerita con esas estadísticas, siendo el mejor mutante del videojuego. Aunque de cierta forma confirmaron que lo iban a nerfear ya sí o sí en el próximo cambio de balances, que ojo, antes de que me digan, Manu, ¿pero cuándo viene? Ni idea, chicos, puede tardar un mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses como ha tardado este cambio de balances en llegar, 4 meses después, medio año, o incluso hasta se olviden de él, o hasta el juego valga cochi primero. Así que si me estoy desviando del tema y no estoy hablando del Breakmaster es porque, como lo vuelvo a repetir, mutante que ya todo mundo conoce por lo que puede aguantar y principalmente por lo que pega, sea ganándote en velocidad, haciéndote ese múltiple, ese individual, guanchoteador de casi cualquier mutante del videojuego, y claramente si está fortalecido hay que rezarle a papacito Dios. Así que, chicos, este es el top 10 de los 10 mejores mutantes actualmente del videojuego, o mejor dicho, los 10 mutantes más relevantes que dominan este videojuego, ¿no? Ahora vamos con las menciones honoríficas, porque habrán algunos que dirán, Manu, pero este mutante. Chicos, les recuerdo que
hay ciertas personas que confunden. Por ejemplo, hay gente que me dice, Manu, pero tú en el top metiste al Zeus y yo le gano con Gar Zombie de respuesta, le gano con Pesadilla. Y ok, chicos, no solo, o sea, un mutante no está en los 10 mejores no solamente porque no le pueda ganar a su counter, ¿no? Porque obviamente todos están, los más primeros están rotos, pero no solo se evalúa eso, se evalúa estadísticas en general y cómo participa en el meta actual. Claramente no se evalúa, no, si ya le gano a este mutante, listo, top 1. No, obviamente eso es la evaluación más simplona del mundo. ¿Cómo había quedado, chicos? Menciones honoríficas. Pues la verdad, una mención honorífica súper importante, el Hijo de la Tormenta. Principalmente porque puede llegar a ser un buen antimeta. La verdad, está muy bien. Ya saben, ganándole en velocidad al asteroide, ganándole en velocidad al peregrino, siendo buen counter de archivista, buen counter de Gar Zombie soberano, incluso ahora de Asimov. La verdad, no es una locura en el meta, por eso no está en el puesto, pero una mención honorífica porque la verdad tiene daños muy potentes y con las últimas mejoras aguanta de forma decente e incluso te aporta un pelito ahora con el tema de su respuesta. Segunda mención honorífica, claro que sí, el Aratomis. La verdad, Aratomis siempre ha sido un mutante que siempre ha estado en las menciones honoríficas cuando antes era el mejor mutante del videojuego. ¿Por qué no está más arriba? Porque mayormente este mutante depende de tener un orbe de velocidad muy pero que muy bestial. O sea, si tú tienes un Aratomis con orbe de velocidad level 5, pues literal tienes un mutante top 5 del meta. Pero si lo tienes con level 4, ya es mención honorífica. ¿Me entienden? Mientras uno le ponga un orbe caro para ganarle literal a todos los que he mencionado anteriormente que tengan su misma velocidad como asteroide y peregrino, pues claramente, como te he dicho, tienes un mutante top 5. Pero de resto, siempre se queda aquí en las menciones honoríficas y es un mutante que siempre puedes usar de vez en cuando para combatir velocidad y cualquiera que sea más lento que tú, la verdad. Otra opción claramente, chicos, siempre va a estar ahí presente en esas menciones honoríficas, el heredero de los 5 anillos, ¿no? Más que todo con su combinación de absorción para combatir asteroide, peregrino. La verdad no se deja intimidar por muchos, ni por el Barba Negra, ni por archivista, counter del Gar Zombie, Llama Sensei le toma bastante y si puede remontar las partidas, la verdad, el heredero siendo partícipe presente en el meta como siempre, como las menciones honoríficas. Otro más, chicos, que entra en estas menciones honoríficas por el último cambio de balance, chicos. Estamos hablando nada más y nada menos que de Fosforescente. Sí, Fosforescente más que todo porque no desplaza tanto al mejor necro del videojuego, al Gar Zombie, sino que con el último cambio de balance es que le han mejorado la respuesta a un 40% y ahora más puntos de vida, que creo que fueron 400, pues ya desplaza sí o sí la versión de Gar Zombie de full respuesta. Ya es mejor que el Gar Zombie de full respuesta, así que ya no es tan viable el Gar Zombie de respuesta si tienes un Fosforescente, que también le haremos video. Ya es un mutante que por respuesta va a liquidar galácticos, liquidar cyber, zoomorfos. Obviamente todavía el problema es la vida, pero para darles un resumen, tiene la misma vida con un orbe de vida que un Gar Zombie de full respuesta. ¿Qué pasa? Que Fosforescente es mucho más rápido y claramente el especial se le puede añadir o más velocidad o fortalecimiento para fulminar al equipo rival. Fosforescente, la verdad, mutante que hay que ir probando porque fue mejorado recientemente junto a todos y está bastante fuerte. Y rapidito, un mutante que todavía no he probado, pero debido al cambio que le hicieron, la verdad debería de ponerlo aquí, porque si he puesto a Aratomis, tengo que ponerlo a él sí o sí. Amistad sin límites, chicos. Como ya saben, le mejoraron el daño una bestialidad, ¿no? Ese individual como de 1700 a 2100 puntos, pero principalmente el múltiple de 1333 puntos a 1600 de múltiple. O sea, este mutante ahora fácilmente, claramente hay que invertir en un orbe de velocidad para ir un poquito contra Brainmaster, pero no les aseguro, ¿no? Porque claro, Brainmaster con velocidad, ¿dónde está? El level 5 tiene 6,2, entonces tienes que poner un level 4 sí o sí, amistad sin límite, para poder ganarle. Y claro, un amistad sin límites full daño pega muchísimo y también tienen las combinaciones de amistad sin límites tipo full vida, porque el mutante tiene alto fortalecimiento y ya te digo yo que si te pega doble fortalecido te puede deletear perfectamente. Así que amistad sin límites también lo vamos a probar y lo pongo en esta mención honorífica porque el alto daño lo hace, pues la verdad, fácilmente poder liquidar muchísimo
a mutantes que estén más lentos que él, y claramente imagínate tener 3 full daños contra 3 más lentos, está muy pero que muy difícil que sobrevivan, la verdad, e incluso full daño con escudito. Muchas combinaciones se van a ir probando con Amistad Sin Límites debido a ese boost, solamente que hay que cuidarlo por la poquita vida que tiene, ¿no? Pero ese daño es una locura total que lo sitúa entre los que... lo sitúa como el cuarto mutante con mayor múltiple del videojuego, con esa velocidad y con ese forte. Así que bueno, chicos, díganme qué opinan del nuevo meta actual, díganme en los comentarios qué puestos ustedes irían cambiando de este top, porque claramente, como lo he dicho, dependiendo siempre de la situación, hay algún que otro puesto que cambie. Igualmente he metido un poquito más a un par de mutantes y las menciones honoríficas, que creo que no me he saltado ninguna, pero también déjenme menciones honoríficas de su parte en este top, chicos. Estaré leyéndoles y estaré respondiéndoles claramente, porque también les responderé esa duda de que por qué este no está en el top, por qué este no está en la mención honorífica, etcétera, etcétera. Así que, chicos, like para apoyar el contenido, no olviden suscribirse para que no se pierdan de estos videos, y sin más nada que decir, aquí es donde me despido. Bye bye. With the mob, suck a nigga, that's all. High with the mob, suck a nigga, that's all. High with the mob, suck a nigga, that's all. Queen for the kings and the queen. Hey yo, I'ma explain why you probably never see me. I push a Lamborghini, show your magic like Houdini. My body shake like Genie, booty dreamy, waist is teeny. Yes, I told them to get to it, so he streamy when he leave me.